Muy buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a la coordinadora por organizar este conversatorio, donde vamos a conocer la visión de un experto en plurinacionalidad. Ahora que tenemos que tomar una decisión sobre nuestro voto el próximo 4 de septiembre, cuando este tema se ha posicionado como uno de los que más preocupan en el borrador de la próxima Constitución. Y como en la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos estamos tan preocupados por este proceso, trabajando a full por el Plan C, quisimos invitar a Rodrigo Ugalde para escucharlo y entender más sobre este tema, porque sabemos que el conflicto indígena es un tema que tenemos que abordar como país, pero existen muchas dudas si la plurinacionalidad es el camino. Rodrigo Ugalde es abogado de la Universidad Católica, egresado con los premios Tocornal y Montenegro por haber sido el mejor de su generación. Él es autor de 16 libros de Derecho Tributario y profesor del Magíster en esta especialidad en la Universidad Católica. Pero él tiene inquietudes que van más allá de su expertise en Derecho Tributario. Y sobre eso quiero que me cuentes, Rodrigo. Muy bienvenido y muchas gracias por estar hoy día aquí conversando con nosotros. Cuéntame sobre esos libros que ya has publicado. Primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que los libros que yo he publicado son ajenos al campo del derecho, son tres. El primero es sobre una pasión deportiva que se llama Grandes Ciclistas de todos los tiempos. El segundo es sobre un tema de la Guerra del Pacífico que se llama el Batallón Atacama, el más bravo entre los bravos de la Guerra del Pacífico. Y el tercero, que fue publicado hace un mes, y me tocó la semana pasada ir justamente a Arica, a la ceremonia, a la conmemoración, se llama Los Inmortales del Morro de Arica, que narra la toma y el asalto y toma del Morro de Arica, pero con una perspectiva bien especial. Lo narra desde el punto de vista peruano y chileno, y va contrastando las diversas versiones. Y eso ha significado que ha gustado mucho, tanto en Chile como en Perú. Me han llegado WhatsApp de amigos peruanos que están muy contentos de que al fin la historiografía no vaya solamente hacia un lado, sino que demuestre que en las dos partes hubo heroísmo. Así que ha sido una experiencia bien interesante. Súper interesante. Cuéntanos también sobre el libro sobre la plurinacionalidad y cómo esto podría afectar a nuestras relaciones con Bolivia. Pero no nos cuentes todavía en detalle el libro porque lo vamos a hablar más adelante, pero cuéntanos por qué todavía no lo has publicado cuando eso es un tema hoy día tan atingente. ¿Y qué va a pasar con ese libro? Mira, me ha costado mucho publicarlo porque hay editoriales que se han negado, puede ser por temor, otras porque piensan que el libro va a tener un tiempo acotado de venta, y otras porque por razones comerciales. Recién hoy día logré comunicarme con la editorial Legatum, de Rafael Mellafe, que es una editorial que está especializada en historia, especialmente en la historia de la Guerra del Pacífico, pero también otros temas históricos, y le gustó mucho el tema. Así que aceptó publicarlo, de manera que espero que en las próximas semanas ya esté a la venta, porque creo que esto es uno de los temas que es más importante que la ciudadanía se informe. ¿Qué es lo que significa un país plurinacional? La verdad que yo en enero de este año no sabía nada del tema, porque como nadie en Chile, porque era un tema que jamás se había tocado en ninguna parte. Tuve que empezar a estudiar, conseguirme libros en el extranjero, especialmente las obras del ideólogo de la plurinacionalidad boliviana de Álvaro García Linera, y otros libros que me permitieron formarme una opinión para poder escribir un libro, porque no, un libro no se puede escribir de la nada. Bueno, te felicito por la noticia que nos estás dando, así que ojalá que tengas éxito con eso. Rodrigo, vamos ahora al tema general y de ahí vamos a ir a lo particular. ¿Cómo has visto tú el proceso constituyente desde que empezó el 4 de julio? La O verdad, quizás más atrás, perdona, o sí, quizás es porque que para ser partimos más atrás. sincero, mal, porque se suponía que esto iba a ser la casa de todos. La Constitución se supone que es un pacto social en que la gran mayoría de los habitantes de un país están de acuerdo, porque son principios generales, ¿ya? Y en la práctica hemos visto que eso no es así. Se ha impuesto la versión de un grupo que eventualmente tiene mayoría hoy día y que ha propuesto cosas que realmente son
increíble. O sea, como dijo el ministro Jackson en una oportunidad, hay normas loquísimas. Y lamentablemente esas normas loquísimas, hay muchas de ellas que todavía están ahí en el borrador de la Constitución y vamos a tener que votar si las aceptamos o no. ¿Y qué temas o qué normas que ya quedaron acordadas en el borrador, independiente de lo que finalmente salga del proceso de armonización, son las que más te preocupan? Mira, son tantas que podríamos estar toda la noche hablando, pero como para hacer un resumen, desde luego la plurinacionalidad, de ahí parte todo, ¿ya? La destrucción de la igualdad ante la ley, o sea, esta es una constitución en la cual en el texto mismo de la Carta Fundamental se establecen una serie de normas que establecen discriminaciones, muchas de ellas arbitrarias, en favor de un grupo que obviamente que es respetable, pero que es minoritario, como son los pueblos indígenas, al punto que se le establecen derechos colectivos para los pueblos indígenas, derechos que los demás ciudadanos no tenemos. El fin del Senado es un tema súper delicado, porque el Senado siempre ha sido el órgano de control de lo que hace la Cámara de Diputados. Eh, la eliminación del Poder Judicial y la creación de sistemas de justicia, o sea, el Poder Judicial ya no va a ser un poder del Estado. Entonces va a ser una especie de funcionarios públicos como, no sé, la Cora, y que además van a haber sistemas de justicia diferenciados, uno para los ciudadanos que no sean de los pueblos indígenas y otro para los ciudadanos de cada pueblo indígena. O sea, no es que vaya a haber un sistema de justicia para los pueblos indígenas, va a haber uno para cada pueblo, con sus propias autoridades. Eh, o sea, se crea un sistema de justicia paralelo, lo que es súper delicado. No sabemos cuáles son las normas, desde luego, que van a regir en ese sistema de justicia paralelo. Otro tema súper relevante es la eliminación del Tribunal Constitucional, la creación de una Corte Constitucional que tiene atribuciones mucho más limitadas que las que tiene el actual tribunal. Y así una serie de normas que, ¿para qué vamos a hablar del aborto sin ningún tipo de limitaciones? Y en mi caso, a lo que yo me dedico, sin ninguna justificación, se eliminan los tribunales tributarios. O sea, ¿qué tiene que ver eso con el 18 de octubre? Porque supongamos que todas las visiones que se hicieron valer el 18 de octubre fueran válidas. ¿Había alguna bandera en la Plaza Italia que dijera fin a los tribunales tributarios y aduaneros? Para nada. O sea, es algo que ni siquiera esa gente sabía que existían. Pues bien, se eliminan. ¿Y por Tribunales qué que se fueron eliminan, creados por la Rodrigo? presidenta Bachelet. ¿Y por qué se eliminan? ¿Qué, No qué sabemos. argumentos se utilizaron para eso? Se Porque eso no lo fusionan, había escuchado hasta el momento. Como se es un tema fusionan tan técnico. se fusionan varios órganos jurisdiccionales en lo que se van a llamar los tribunales administrativos. Y por lo tanto no van a tener una especialidad única, sino que una serie de especialidades. Y además se crea uno por región. Y en Santiago esos tribunales tributarios y aduaneros son 4. Entonces no solamente se pierde la especialidad, sino que además va a haber mucho más retraso. Ahora, ese para el resto de la ciudadanía es un tema irrelevante, pero para los que Claro, trabajamos en esta área no. perfecto. Ahora vamos al tema que nos convoca hoy día. ¿Cómo le podría, porque para la gente muchas veces se habla mucho de este tema, pero la gente no lo entiende en concreto, no sabe cómo le va a afectar en su día a día. ¿Cómo le puedes explicar con peras y manzanas a la gente lo que es la plurinacionalidad? ¿Y cómo va a ser en nuestro país si se aprueba el borrador de la próxima Constitución? Mira, para explicar la plurinacionalidad, lo primero que hay que decir es qué es lo que es el Estado. La gente ha escuchado la palabra Estado, pero los que no son abogados o no han estudiado el tema no saben qué es lo que es el Estado. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir el Estado, ¿no? Entonces, el Estado se define como un grupo de individuos, un grupo humano, ¿no es cierto?, que está establecido en un territorio determinado y que está sujeto a una autoridad de un mismo gobierno, ¿no? Entonces, ese Estado, esa comunidad organizada en un territorio en el que hay un poder jurídico, ¿no?, que es autónomo del resto de los otros estados, en Chile siempre ha sido un Estado unitario, ¿no?, salvo la Constitución Federal de 1826, que la verdad es que duró muy poco. Entonces,
Este Estado unitario, que así está definido en la actual Constitución y también está en la Constitución de 1925, es un Estado en que desde un solo centro se manifiesta el poder. O sea, el poder está en un solo centro y desde ahí se extiende a todo el país para dirigir a esta sociedad, ¿no es cierto?, que está en ese estado. Entonces, dentro del Estado, este grupo humano es la nación, es decir, el conjunto de individuos, ¿ya?, que están en un estado, en un territorio determinado y que están sometidos a esa potestad. Ahora, ¿por qué están ese grupo de individuos ahí? Esto lo explica un jurista francés del siglo XIX que se llama Ernest Renan. Esa es la definición que siempre se ha asumido de la nación. Él dice que la nación es un alma, un principio espiritual. Son dos cosas que, a decir verdad, no son más que una sola, porque constituyen esa alma y ese principio espiritual. Es decir, una está en el pasado y otra en el presente. Porque, ¿qué es lo que une a las personas que están en ese territorio? Hay un legado de recuerdos, que eso hace que haya un consentimiento actual para vivir juntos. Es decir, esas personas tienen la voluntad de continuar haciendo juntos esta herencia que les viene del pasado. Entonces, cuando se habla de Estado plurinacional, quiere decir que esa voluntad de vivir juntos para proyectar en el futuro esa herencia que viene del pasado ya no existe. O sea, en ese territorio hay grupos humanos que no quieren vivir junto con los otros. O sea, se supone que hay varias naciones internas dentro del Estado. Y esas naciones internas, cada una va a contar con su población y con su propio marco normativo, o sea, con normas jurídicas distintas de las que tienen las otras naciones. De manera que esa organización, ¿no es cierto?, que va a ser política y jurídica, va a tener diferencias con las otras. Eso es evidente. Si ya no quieren vivir juntos con las otras. Ya, Entonces, pero eso es lo que hace la particularidad de este Estado plurinacional. Ahora, uno se preguntará ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que hace que nazca este concepto tan ajeno a nuestra historia? Uno de los autores que ha escrito en Chile sobre esto, que es un jurista mapuche que se llama Salvador Villaleo, dice que el fin del plurinacionalismo es que ninguna identidad colectiva tiranice a las demás. Es decir, si en ese territorio hay entidades que se sienten tiranizadas por las demás, ellas tienen derecho, ¿no es cierto?, a ser una nación independiente para que no las tiranicen. Y resulta, yo por lo menos no he escuchado que los pueblos indígenas digan que están tiranizados por el resto de la sociedad. Más aún, el año 1994 en Chile se creó la ley indígena por el presidente Elwin, un gran estadista. La verdad es que uno hoy día realmente siente que falta, precisamente para solucionar los problemas que los pueblos indígenas le habían hecho valer al Estado, porque evidentemente el Estado y la sociedad había maltratado a los pueblos indígenas, lo había mirado en menos, por decirlo así. Entonces se crea esa ley, se crea un organismo que se llama la CONADI, y le empieza a restituir tierras a los pueblos indígenas. Y esa ley se crea con el consentimiento de todos los pueblos indígenas. O sea, hubo reuniones, muchas, en regiones, y luego una reunión nacional, en la que los pueblos indígenas manifestaron cuáles eran sus pretensiones, y la mayoría de ellas fueron aceptadas. Entonces, desde esa perspectiva, no tiene ninguna lógica la creación de un Estado plurinacional. Pero más allá de eso, para mí, y eso es lo que yo he estado estudiando, el riesgo más grande de la creación del Estado plurinacional en Chile es que este le va a dar un arma a Bolivia para lograr su anhelo de acceso soberano al mar. Eso lo podemos explicar unos minutos después, porque creo que ya me he extendido mucho. claro, es que sí, vamos a ir a eso, pero antes te quería preguntar dos cosas. Primero, sobre la explicación que tú me dabas sobre plurinacionalidad, yo te podría contestar, bueno, pero hay países que tienen sistema federal y que funcionan.
Chile No, pero se es que el podría... federalismo no tiene nada que ver con la plurinacionalidad. Ya, pero te podría decir, bueno, pero hemos querido tener un país más descentralizado y quizás la plurinacionalidad podría cumplir, estoy siendo abogado del diablo, quizás la plurinacionalidad podría cumplir ese objetivo. Eso por una parte. Y por otra, ¿qué diferencia hay entre la plurinacionalidad y la multiculturalidad? Mira, yo creo que la mejor forma de explicar eso es lo que dice la Constitución venezolana. En la Constitución de Venezuela, y sabemos que en Venezuela hay una etnia indígena numéricamente mucho más grande que la que hay en Chile, se establece el Estado intercultural y se establece que los pueblos indígenas son parte indisoluble de la nación venezolana y que tienen la obligación de defenderla. Porque si bien es cierto que cuando existen pueblos indígenas, ellos tienen culturas particulares que deben ser protegidas, eso desde el punto de vista cultural, de esa cultura diversa, pero no el hecho que ellos se sientan una nación distinta del resto. Y por eso que la Constitución venezolana, pensemos que el gobierno de Venezuela no es un gobierno de derecha, y esta es una constitución hecha precisamente durante ese gobierno, Mm. lo dice expresamente. Las etnias indígenas tienen que ser protegidas en su multiculturalidad, pero son parte integrante de la nación venezolana. Más aún en Perú, donde la etnia indígena también es muy numerosa, no existe la plurinacionalidad. Y no solo eso, cuando Evo Morales en diciembre del año pasado fue a Perú a tratar de hacer la segunda reunión de lo que se llama la UNASUR, que organizó él precisamente para que no, en Sudamérica no hayan fronteras, los peruanos lo declararon persona no grata. O sea, a ese punto es eh, la claridad que tienen los peruanos. Usted, señor, es persona no grata, porque usted lo que quiere es disolver a la nación peruana, y nosotros no lo vamos a aceptar. Tú hablaste de la restitución de tierras a través de la ley indígena, pero eso también ha sido bastante criticado. Se ha dicho que ha dado pie a que grupos más violentos hayan logrado mejores resultados con este sistema de la CONADI. Y además, hoy día se habla todo el tiempo de que la solución para el problema indígena es la restitución de tierras. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Es realmente lo que se necesita para solucionar el problema indígena, la restitución de tierra? ¿Cómo ha sido hasta ahora ese proceso, el proceso de la CONADI, la ley indígena? ¿Cómo la ves tú? Mira, es parte del problema. Eso hay que decirlo con toda claridad. En el siglo XIX, en Chile ocurrió lo que se llamó la pacificación de la Araucanía. La pacificación, ¿por qué se llamó así? Porque fue un conflicto bélico. Porque el año 1859, cuando en Chile hubo una revolución, lo que se llamó la Revolución Constituyente, organizada en Copiapó por Pedro León Gallo, los mapuches iniciaron ataques hacia los centros que estaban poblados en el sur del Biobío. Entonces el gobierno a través del ejército reaccionó. Y eso siguió durante mucho tiempo, hasta después de la Guerra del Pacífico. Entonces, a propósito de ese conflicto, ese pueblo originario perdió gran parte de sus tierras. De manera que ellos, así como los bolivianos tienen en su ADN el tema de la recuperación del mar, el pueblo mapuche, pero yo no lo quiero centrar esto solamente en el pueblo mapuche, Sí, porque no se entiende. no creo que sea, ese es el problema más grave, pero en todo caso ellos tienen esa idea. Puede ser que la restitución a través de la CONADI no haya sido perfecta, porque, bueno, nada es perfecto. Si uno en la vida no logra todo lo que quiere, habrá que mejorar la ley, pero eso es distinto de establecer una constitución en que se reconozca la plurinacionalidad que puede llevar, ¿no es cierto?, hasta a la secesión. Perfecto. ¿Tú cómo crees que los convencionales deberían haber abordado este tema? De Solamente, la, el tema indígena en la sí, Constitución, en el borrador de la Constitución. haciendo lo mismo que en Venezuela, ¿Con la reconociendo, multiculturalidad? claro, la multiculturalidad y reconocer a las etnias indígenas como parte inherente del país y que por lo tanto tienen que defender al país. Perfecto. Mucha gente ha señalado que es preocupante la forma en que se abordó este tema, que se han entregado demasiados privilegios a los pueblos indígenas. Se ha ¿Sí? dicho incluso que esta es una constitución indigenista, Sí es. que esta constitución quedó como una constitución con privilegios para un cierto grupo
versus el resto de los chilenos. ¿Coincides con eso y en qué sentido concretamente se Con está varios dando esta sentidos. situación? Desde luego se crean unos organismos que se llaman las autonomías territoriales indígenas, ¿m? Que tienen personalidad jurídica de derecho público, autonomía, y que además tienen patrimonio propio, que vamos a tener que financiar todos los chilenos con nuestros impuestos. Junto con eso, hasta hace una semana, no sé qué pasó hoy día en definitiva con el tema del consentimiento, pero se establecía una norma que obligaba a pedir el consentimiento de los pueblos indígenas en todo lo que dijera relación con sus derechos establecidos en la Constitución. Esa Tengo entendido que exigencia, eso se mantiene, sí, no lo han sacado. no quiero confirmarlo porque no leí el texto de hoy día, no alcancé, Ya. pero en todo caso, si fuera así, eso va mucho más allá de lo que establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, porque las Naciones Unidas, en esa declaración, que no es un tratado, no es una norma que obligue jurídicamente a los países, dice que se requiere el consentimiento en lo que dice relación con el traslado de los pueblos indígenas desde sus territorios, traslado que en Chile ya no es posible. Entonces, la disposición de la Constitución va pero mucho más allá de lo que establece la propia Declaración de las Naciones Unidas. Y junto con eso, se establece además la obligación de consulta cuando se trata de disposiciones legales o administrativas. Es decir, por ejemplo, si la Municipalidad de Temuco quiere hacer un camino, tendría que consultar a los pueblos indígenas. Entonces, junto con los derechos colectivos, la autonomía, el autogobierno, el sistema de justicia propio, el reconocimiento de los derechos de agua para los pueblos indígenas, que para los demás, hoy día aparece titular del Mercurio, no van a haber derechos de agua, hay una serie de privilegios que están establecidos en la Constitución y la mayoría de ellos, la verdad, no tienen una justificación razonable. Quiero aprovechar de decirles que pueden hacer preguntas a través del chat y que al final de la conversación vamos a revisarlas como para podérselas hacer a Rodrigo. Y ahora vamos al tema de Bolivia. ¿Cómo podría esta plurinacionalidad afectar nuestras relaciones con Bolivia y el interés de Bolivia de tener mar? Mira, Sobre eso, ese Rodrigo, ¿nos es el puede tema decir? más profundo, ¿eh? Es un tema súper profundo. ¿Por qué? Porque desde la guerra del Pacífico, los bolivianos quieren recuperar el mar que perdieron durante la guerra que causaron ellos por lo demás. O sea, no es una guerra de conquista. Chile hasta se humilló para que no hubiera guerra, pero al final no le quedó más que declarar la guerra que ya había declarado Bolivia un mes antes. Entonces, a pesar de que hay un tratado en 1904 que le da una serie de facilidades a Bolivia, desde el año 1920, de la época de las sociales naciones, que los bolivianos han tratado de recuperar el mar de diversas maneras. El último ejemplo de eso es la demanda ante la Haya. Entonces, perdía la demanda ante la Haya, se suponía que ya el tema estaba solucionado. Pues bien, ¿qué es lo que hizo Evo Morales, a pesar de que ya no es presidente? Creó lo que se llama la RUNASUR, una organización de los pueblos indígenas. El año 2021, en abril o mayo del año pasado, la organizó en Cochabamba y después trató de ir a Perú con los resultados que yo ya les señalé. ¿Para qué? Para que, como dice él, en nuestros extensos territorios los pueblos indígenas no tuvieran fronteras y por lo tanto pudieran conectarse libremente. Y resulta que en Bolivia, según el censo que se ocupó para la Constitución del año 2009, el 62% de los habitantes son de la etnia aymara. Nación en Bolivia, porque ahí está la nacionalidad establecida en la Constitución, igual que en Ecuador. En Chile, la etnia aymara son 156.000 personas que están radicadas fundamentalmente en tres regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Pues bien, ¿qué pasa si el Estado boliviano hace una política de Estado para trasladar a miembros de la etnia aymara desde Bolivia a Chile? Como lo hizo, por ejemplo, Putin en Rusia con Ucrania. El territorio del Donbass, donde se inició la guerra, se inició porque a ese lugar durante más de 10 años Putin llevó a rusos para que crearan una minoría que se sintiera oprimida y que después él fuera, ¿no es cierto?, como Superman a salvarla.
Acá, claramente Bolivia no va a hacer una guerra, pero sí puede copar el norte con personas de la etnia Aymara. ¿Y qué pueden hacer eso? Uno, ser ciudadanos chilenos, sin ni siquiera inscribirse en la etnia Aymara, y a los 5 años van a poder votar, porque los extranjeros a los 5 años pueden votar. ¿Votar por quién? Por los diputados, por los concejales, por los alcaldes, por los miembros de los CORE, etcétera, por todas las autoridades que tengan que elegirse a través del voto. ¿Por quién van a votar? Por personas de la etnia Aymara o por personas que estén de acuerdo con que Bolivia recupere el mar. Y junto con eso, los que se inscriban en este registro de los pueblos originarios van a votar por los escaños reservados. Sabemos que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de las Regiones van a haber escaños reservados para los pueblos indígenas. ¿A quiénes van a elegir? Obviamente a los que estén de acuerdo con esa tesis. Y así puede haber una serie de medidas que esas personas que hayan ocupado una región, por ejemplo Calama, realicen durante un tiempo más o menos largo, esto no es de un día para otro, para que desde el interior de Chile nazca esta presión de otorgarle el mar a Bolivia. O sea, como lo dijo un diputado boliviano, que se llama Horacio Pope, García Linera los está envenenando desde adentro. Nosotros no vamos a tener que llevar ningún avión de combate, no vamos a tener que mover a ningún soldado, no vamos a tener que sacrificar ninguna vida, porque él los está envenenando desde adentro. ¿Cómo? Con el tema de la plurinacionalidad. Cuéntanos un poco más de Álvaro García Linera, que es una persona de la cual se habla bastante, conocemos muy poco, y está Sí. teniendo, al parecer, bastante influencia aquí en nuestro sector, en nuestro pueblo. Mira, Álvaro García Linera es un personaje que perteneció a una organización terrorista que se llamaba el Catarismo. Estuvo 5 años preso por un atentado terrorista. Mientras estuvo preso, estudió sociología en la cárcel. Y él, muy inteligente obviamente, transformó al explotado del marxismo. ¿Cómo? El explotado en el marxismo era el obrero fabril, ¿no es cierto?, al cual explotaba el patrón. Él cambió a ese explotado por el indígena. Les voy a leer una frase que dice él en un libro que se llama La potencia plebeya. De aquí nace la plurinacionalidad. ¿Qué es lo que dice él respecto del Estado como conocemos? Dice, el Estado republicano, conservador o liberal, proteccionista o librecampista, es, de entrada, un Estado construido al modo de un sistema de trincheras y de emboscadas en contra de la sociedad indígena. No hay en él ni un atisbo de simulación de incorporar al indio, porque lo que define al Estado, a las fracciones sociales unificadas políticamente como poder gubernamental, es precisamente la conjura permanente contra la indiada. Por encima de las rencillas entre los oligarcas mineros, los comerciantes arribistas y los gamonales pueblerinos, está la contención del abiyu aliviantado, considerado como el fin de la historia, como la hecatombe de la civilización. El Estado republicano es entonces un estado de exclusión. Todos sus mecanismos administrativos están atravesados por la exacción y la disuasión del tumulto comunal. Lo indio, lo presocial, con sus amenazantes horrores desbocados, ocultos tras el manto de elusivos silencios y humildades. Entonces, para que eso no ocurra, es que tiene que establecerse la plurinacionalidad, que está establecida en la Constitución de Bolivia, en la época que García Linera era vicepresidente de Evo Morales. Exactamente. ¿Y cómo se dio en concreto? Porque se ha dicho que en Chile fuimos más allá de la plurinacionalidad que se estableció en Bolivia. Entonces, ¿cómo se ha dado en concreto esa plurinacionalidad en Bolivia, digamos, en la vida diaria de los bolivianos, en las consecuencias políticas que han tenido los bolivianos, económicas, etcétera? Bueno, Exacto eso. parece que no le resultó mucho, porque al final Evo Morales terminó expulsado del poder, ¿no es cierto? Uno de lo que es uno de quien había sido uno de sus ministros. Y él, No, no, no. sigue teniendo bastante influencia. Sí, tiene influencia, pero no creo que vaya a ser presidente de nuevo.
Ahora, de todas maneras, las ideas de García Linera están ahí, ¿no? O sea, es un intelectual relevante en Bolivia y en América, ¿no? Ahora, no es el único, ¿ah? En Chile hay personas que siguen la plurinacionalidad, como Salvador Villaleo, y el gurú, por decirlo así, de la plurinacionalidad es un portugués que se llama Boaventura de Sousa, que vino a la Convención Constitucional y que dijo que el Estado chileno era plurinacional. Perfecto. ¿Qué ha pasado con la Runa Sur? ¿Cómo ha sido su desarrollo? ¿Cómo se ha concretado? ¿Ha tenido un apogeo o no? ¿En Chile se participa de esta organización? ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, trató de darle apogeo, o sea, importancia fuera de Bolivia, Evo Morales, pero no lo logró porque cuando él viajó a Cusco, o sea, la segunda reunión de la Reunión Sur iba a ser en Cusco en diciembre del año pasado, tres ex ministros de Relaciones Exteriores de Perú, de diversos partidos políticos, ¿ah? De diversas líneas ideológicas, y 8 ex vicecancilleres hicieron una durísima declaración en la que dijeron que Evo Morales lo que estaba tratando de hacer era lograr el acceso al mar a través de Perú por la vía de utilizar a la nación Aymara. Porque hay una cosa que es clara, la mejor salida al mar que tiene Bolivia no es a través de Antofagasta, es a través de Arica y de Tacna. Entonces, ese es el lugar natural por donde podría salir el Estado boliviano. Por lo tanto, también podría ser afectado Perú. Perfecto. Voy a ir a las preguntas de nuestro público. Ítalo Villanueva nos pregunta, ¿cómo crees, Rodrigo, que será el escenario del post 4 de septiembre con respecto a los pueblos originarios y los demás ciudadanos de Chile, en caso de que gane el apruebo o gane el rechazo? Y yo te voy a poner una tercera alternativa. ¿Cómo ves tú ese escenario continuando este proceso constitucional que sabemos que tenemos que seguir con, si gana el rechazo, con un plan, como nosotros llamamos un plan C? Bueno, si gana el apruebo, evidentemente todas las normas que están en la Constitución y esta organización que se va a crear para la devolución de las tierras indígenas va a empezar a aplicarse. Y bueno, no sabemos qué va a pasar con eso, porque esto es como 5 veces la ley de reforma agraria, pero por lo menos, o sea, me quedo corto. Si se rechaza, seguramente van a haber medidas de violencia, porque esas personas no van a, o sea, los extremistas dentro de los pueblos indígenas, que no son muchos, pero se hacen valer, obviamente no van a estar tranquilos. Y lo mismo va a suceder si se crea un plan C. O sea, de que la situación va a ser tranquila, en ningún caso va a ser tranquila. Pero Perfecto. hay una que es mucho peor que la otra, eso no hay duda. Oscar Sala nos pregunta si gana el rechazo, ¿será posible que siga vigente la constitución actual con lo desprestigiada que ha quedado? Disculpa, Rodrigo, yo le voy a contestar primero y después contestarle tú. Oscar, mira, claramente el 80% de nuestro país votó que no quería que siguiera la constitución actual. Entonces está claro que hay que buscar una salida. Y por eso que yo planteaba que nosotros como coordinadora estamos por un plan C. Aquí llamo yo plan C. Llamo a seguir trabajando un proceso constitucional, luego que, esperando que gane el rechazo, porque claramente existe una transversalidad en que todos estamos de acuerdo, excepto la extrema izquierda, de que este borrador de constitución es un mal texto, que no es bueno para el país. Lo que pasa es que aquí hay dos posturas, una apruebo para reformar y otra rechazo para reformar. El apruebo para reformar ya sabemos que va a ser imposible, porque ya le colocaron tantos obstáculos que no se va a poder hacer. Y el rechazo para reformar es lo que nosotros llamamos el plan C, que es un plan ciudadano, que es un plan que nos permite que o lo haga el Congreso o también podamos recurrir, a lo mejor, que es lo que la ciudadanía se ha expresado, a una comisión de expertos o buscar la forma de tener un nuevo proceso constitucional que llegue a una buena constitución para todos los chilenos. Ahora, Rodrigo, te doy la opción de contestar esa pregunta. Perdona que me hayas metido en Sí, la respuesta. la verdad es que yo creo que
que la palabra desprestigiada es una creación periodística. La constitución del presidente Lagos, porque ya no hablemos de Pinochet, eso se acabó hace mucho tiempo. La constitución del 80 mantiene un 23% de sus normas, más o menos. La constitución es la constitución firmada por Ricardo Lagos y por todos sus ministros, con una reforma pero profundísima del texto de la constitución del 80. Entonces, eso, el decir que la constitución del presidente Lagos del año 2005 es una constitución desprestigiada es una creación periodística. Es como dice Joseph Goebbels, miente, miente que algo queda. Ahora, está claro que ya no puede seguir, eso no hay ninguna duda. Porque esa creación periodística ya ha hecho carne en la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es la mejor fórmula si es que el rechazo logra triunfar? Precisamente una comisión de expertos. Si uno ve la historia de Chile, todas las constituciones, todas, la han hecho expertos. Que la constitución del 80 fue hecha por un grupo de expertos que eran de una determinada visión política, cierto. Pero esa constitución, como resultado de ese grupo de expertos, ya no existe. La constitución del 25 también estuvo hecha por un grupo de expertos. Y su principal autor fue don Arturo Alessandri, que quería establecer el presidencialismo para terminar con el régimen parlamentario que había destruido a Chile. Y así, si miramos para atrás, la Constitución de 1833 es la obra de Gaña. Entonces, obvio, pues si pastelera tus pasteles, yo no puedo ir a escribir un libro sobre física, y no sé. Ítalo Villanueva nos pregunta, ¿crees que la plurinacionalidad y la restitución de tierras a pueblos originarios sentará un precedente legal que pueda esgrimir Bolivia ante una corte internacional? Bolivia no, pero el pueblo, ahora nación Aymara, sí. Ese creo yo es el primer riesgo para Chile, perder parte de su territorio, que lo encuentro gravísimo. Patricio Daly nos pregunta, ¿se podrá enjuiciar por traición a la patria a los que promuevan la plurinacionalidad en Chile? No, no existe ese delito. No. La Jimena Moraga. A ver, dice que, bueno, el tema del apruebo rechazo lo propiciaron los políticos, ahora que estamos en eso, hay que propiciar cambio. Ya, no veo la pregunta, es un comentario. Macarena González, el problema más grave aún es quiénes son los indígenas, si son aquellos cuyas raíces y ancestros pertenecen a una etnia, o cualquiera que se sienta indígena puede llegar a serlo. Es una buena pregunta, o sea, Claro. ¿quiénes van a poder decir que son de pueblos indígenas? ¿Cómo lo van a demostrar? Claro, eso se tiene que regular al Porque ahí establecer ese también hay algunos registro. que son indígenas también por temas políticos. Hay, no Claro, sé, hay algunos en la, terroristas, narcoterroristas. exactamente, en la ley indígena existe una sanción penal para aquel que simule ser indígena. Pero ahora, para este registro, ¿no es cierto?, de pueblos indígenas que van a servir para las votaciones de los escaños reservados, va a tener que regularse por la ley. Entonces ahí van a estar los detalles de eso. Perfecto. Bueno, Rodrigo, ¿hay algo más que nos quieras agregar, que no hayamos conversado, que quieras para cerrar esta conversación? Sí, yo creo que lo más importante es que los que están aquí presentes traten de conversar estos temas en su entorno familiar o laboral, porque hay mucha gente que no le ha tomado el peso. O sea, yo te diría que el 99% de los chilenos no han leído el proyecto porque no tienen tiempo, llegan cansados de trabajar, etcétera. Y además es No es muy un texto largo, muy amigable, complejo. ¿eh? Claro, es muy difícil. Pero, pero, pero informándose de temas fundamentales como esto, yo creo que uno tiene el deber ciudadano de informar a las personas con las que puede hablar para que una situación como esta no ocurra. Mira, yo mañana, por ejemplo, no, el viernes, por ejemplo, voy a la Gran Avenida a una charla. A donde me invitan voy, porque creo que si no nos comprometemos en esto, puede generarse un problema gravísimo. Toda la Estamos razón. en el momento Buen más llamado. delicado de Chile, desde el punto de vista histórico.
Mm. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos los que están hoy día aquí. Detrás de esta asistencia hay una gran preocupación por lo que está pasando en el país. Y también me hago cargo de tu llamado, Rodrigo, y bueno, vamos a seguir trabajando por que pase lo mejor en Chile con este proceso. Así que, bueno, los dejo invitados para una próxima oportunidad. Así que, en nombre de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, me despido de todos ustedes y nuevamente les doy las gracias. Gracias a todos por asistir.